¿Se escucha? Hola. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidos. Esta es la primera actividad que realizamos. ¿Perdón? A todos y todas. Podemos utilizar el femenino como colectivo. Bienvenidas todas. Exactamente. Sean Bienvenidas a la primera actividad que realizamos este año en la Cátedra de Género y Clase Alcira de la Peña del CEFMA. Esta tarde queremos adentrarnos en un tema que está generando bastantes polémicas y dejar sentada nuestra posición en esta charla, que es el tema de la prostitución y el abolicionismo dentro de nuestra generación. Para ello contamos con dos compañeras excelentes, con un gran trabajo cada una de ellas, que son Silvina Perugino, que es abogada, es integrante del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, especialista en género y comunicación, en su plena etapa de tesis, sufriéndola, colaboradora en las revistas Aluvión Popular y en los portales Info Blanco sobre Negro y Radio Cadena Nacional. Es profesora y es escritora, y es una muy buena escritora, maravillosa escritora de cuentos. En nuestra mesa de libros hoy tenemos el último de sus libros editados, que se llama Cuentos desde el borde, que se los recomiendo. Cuentos desde el borde. Cuentos de Ediciones Luxemburg, que es un excelente libro, se los recomiendo a todos. Y Florencia Guimarães García, que es activista travesti, sobreviviente del sistema prostituyente, integrante de Furia Traba, impulsora de Furia Traba Noticias, es fotógrafa y... También es Furia Traba, perdón. Y militante del Partido Comunista. Antes de arrancar la charla, quería leer unas breves palabras que nos acercó el compañero Patricio Echegaray, presidente del Partido Comunista y director del CEFMA. Compañeras y compañeros, él utiliza los dos términos, lamentablemente por problemas de salud no puedo acompañarlas en esta importante actividad. Igualmente quiero hacerles llegar mi saludo y el de la dirección del partido para Florencia y Silvina, y el deseo de éxitos para esta charla que inicia las actividades del año de la Cátedra de Género y Clase de Alcira de la Peña. Un abrazo revolucionario. Bueno, arrancamos entonces esta... perdón, no dije lo más importante, que es el título de la charla. Cuerpos mercantilizados entre el liberalismo y la libertad, una perspectiva abolicionista. Así que, comenzamos. Vamos perdiendo. Sí. Voy a usarlo porque estoy un poco mónica. Entonces, bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecer en principio al CEFMA por la invitación. Espero que podamos un poco debatir y profundizar y que sea de utilidad también esto para los debates que se están dando, que son muy actuales acerca de la cuestión de la prostitución. Así que bueno, agradecerles la invitación y el espacio para hablar de este tema. En principio sí que sabemos que está como en auge la cuestión de la prostitución. Muchas lo llaman trabajo sexual. Nosotras hablamos en el caso de la prostitución de mujeres y travestis en situación de prostitución o de personas en situación de prostitución. Entendemos que, digamos, por fuera de... voy a hacer una caracterización que a lo mejor no es muy académica, pero que tiene que ver con algunos grupos de feministas o de militantes feministas, o al menos también después podemos debatir qué es el feminismo o los distintos feminismos en cuál nos podemos enrolar, que están tomando la cuestión de la reglamentación de la prostitución como una de las banderas, que tienen a lo mejor una estética que tiene que ver mucho con el posmodernismo y con la cuestión que parece como
natural o que parece transgresora, ¿no? En cuanto a ciertas reivindicaciones como me reivindico como puta y quiero mis derechos, y eso parece como que termina como transgrediendo una sociedad patriarcal, una sociedad machista, como diciendo nosotras vamos en contra de esa falsa moral y nos plantamos como putas y queremos nuestro derecho y nuestros derechos, y eso tiene como una estética moderna y que es difícil a lo mejor de poder emparentarla en realidad con reforzar la institución que es la prostitución, que viene desde hace mucho tiempo, que no tiene nada que ver con una cuestión revolucionaria, que tiene que ver más que nada, que tiene mucho que ver con el patriarcal, con el machismo, que tiene mucho que ver con el capitalismo también. Entonces me parece que es interesante poder desarmar eso, y nos cuesta, ¿no? Porque a veces a las que somos abolicionistas, mientras ustedes son unas moralistas, ustedes están en contra del placer sexual y toda esa cuestión, y quedamos nosotras como cuando en realidad el reglamentarismo es el que está reforzando una institución que, vamos a verlo ahora rápidamente, viene desde hace mucho tiempo. Primero, antes que meter con el tema de la prostitución, me gustaría meter con el tema del feminismo, porque el feminismo es, yo a veces hablo y pienso que es, y probablemente me equivoque, y eso después se verá, que es como una identidad en disputa, como que hay identidades que están todo el tiempo en disputa, y me gusta pensar el feminismo como eso, como una identidad que todo el tiempo se está disputando, porque tenemos dentro del feminismo muchas activistas que van desde el marxismo hasta el liberalismo, tan amplio el feminismo que hasta también podemos tener dentro del mismo activistas que se reivindican como liberales o que defienden políticas liberales, ¿no? Podemos pensar tal vez en Núñez en el Consejo Nacional de las Mujeres, por ejemplo. Ella se dice feminista y es funcionaria del gobierno liberal, del gobierno adjunto, no vamos a hablar de lo que es el gobierno que todos más o menos sabemos, pero ella se reivindica como feminista. Entonces, bueno, tenemos esa discusión dentro del feminismo. Las feministas tienen que estar de todas formas con un gobierno de ese estilo peleando por los derechos de la mujer, o es contradictorio estar en un lugar peleando por los derechos de la mujer cuando se están peleando al pueblo. Es una pregunta, no sé, ¿no? Yo creo que claramente que el feminismo como una teoría revolucionaria, como un movimiento revolucionario, un movimiento de cambio, tiene que estar en la vereda del frente. Es muy difícil aliarse con el opresor para liberarse, digamos, sería como una cosa media como extraña. No obstante, toda una historia del feminismo o una gran incidencia académica y de otra índole, y de otras índoles del feminismo más liberal, ha corrido un poco del eje al feminismo marxista, que eso es una pena porque, digamos, esto último, por ejemplo, hay muchas reivindicaciones que vienen ya anteriores a todo lo que es los movimientos, a lo mejor feministas liberales, y que a lo mejor se los soslaya un poquito, y después ese soslayarlos termina como también corriendo el eje en algunos debates, como por ejemplo el debate de la cuestión del aborto. Me parece que del aborto, de la prostitución, me parece que es interesante poder, más que nada en una casa como esta, poder rescatar a algunas marxistas que han hecho muchos aportes al feminismo y que a lo mejor las tenemos un poquito soslayadas. Se me ocurre Clara Zetkin, por ejemplo, que me parece que estaría bueno empezar a retomarlas para poder analizar para adelante. A veces nos pasa, a mí me ha pasado en ir a tomar seminarios donde se habla de la historia del feminismo y una parte del feminismo que no se termina todavía de reconocer, no terminamos de aprender, ¿no? Yo voy a arrancar con, digamos, en este sentido, quiero arrancar, después estaría bueno hablar un poquitito, al menos habíamos dicho 10 minutos, y después hacer un poco el intercambio para ver qué pensamos y cómo podemos desarmar algunas cuestiones, ¿no? Teníamos la idea de hablar, de arrancar con el texto de Engels, que me parece que es un texto que hay que leer, que es el origen de la familia.
parece que es interesante este texto por cuanto Engels, más allá que una de las críticas que se le hace al marxismo es que ha soslayado la cuestión del sometimiento de la mujer y que ha superpuesto a ese sometimiento la cuestión de la clase y que ha dejado la cuestión de género para otro momento, bueno, eso también lo podemos discutir, también se puede discutir, es así, en parte sí, es muy fuerte porque, digamos, todo lo que es la línea del sometimiento de clase, y sí, a lo mejor falta profundizar seguramente en cuanto al sometimiento del género, sin embargo Engels nos tira una punta y la deja ahí picando, que está en este texto, donde él habla, y también hace mención a la cuestión de la prostitución, donde él habla un poco de, bueno, como lo dice su título, ¿no? Hace toda una relación del surgimiento de la familia, la propiedad privada y el Estado, estas tres instituciones sociales, y cómo se van llevando, o sea, cómo se pasa de ustedes esto ya lo saben, cómo se pasa de la idea de un comunismo preventivo, de una situación donde las familias no eran las familias monogámicas que vivimos hoy por hoy, sino de unas familias en comunidad, donde tanto la crianza de los chicos y de las chicas y el tema de los cuidados de los lugares, todo lo que tenga que ver con la comida, era una cuestión que era comunitaria y se hacía entre todos y todas, y cómo esa familia o esas comunidades, a partir del paso del tiempo y a partir de empezar a generarse lo que él llama la primera, la acumulación originaria, la primera, después va a haber una segunda más adelante, esa familia se va desarmando y se empiezan a generar algunas reglas que van a terminar en la familia monogámica, ¿no? Las reglas que se empiezan a establecer son las reglas del incesto, de la prohibición de los incestos, y cómo esas familias, esas tribus, después pasan a familias que son tipo Hess y después se empiezan a desarmar en esa familia monogámica. En todo ese transcurrir, hay un transcurrir claramente económico, que es el transcurrir de esta propiedad, de esta acumulación originaria, de esa propiedad privada, que va empezando a quedar en cabeza de una familia cada vez más chica. En esa familia cada vez más chica empieza a haber una cuestión de lucha por ese poder, por quién se va quedando con esa primera acumulación originaria, y en esa lucha por ese poder es donde empezamos a ver un predominio del varón. Engels dice, bueno, esa primera acumulación originaria tiene que quedar en la cabeza de alguien, y tenemos un problema, porque en las familias, ¿no? Porque voy y vengo. Pero bueno, en la familia originaria, cuando hablábamos de estas tribus originarias, Engels va a hablar de el matriarcado. No nos va a hablar en términos de gobierno de las mujeres. Cuando habla de matriarcado no se refiere a eso. Se refiere a una línea de descendencia matrilineal. Porque bueno, obviamente se sabía quién eran las madres de esos niños y de esas niñas, pero no se sabía quién era el padre. Es más, al principio de la historia de la humanidad y en estos momentos, no se sabía tampoco que había una relación directa entre el acto sexual y la procreación. Una cosa era el placer sexual y los actos sexuales, donde tampoco había esas reglas de la heterosexualidad, digamos, esa cuestión de pareja varón-mujer. Porque no había esas prohibiciones dentro del sexo. El sexo estaba tomado como parte habitual, como cualquier otra cuestión que hacemos en la vida, como comer, dormir, cuidar a los chicos, salir a recolectar y tener sexo, digamos. No estaba esa cuestión de que la homosexualidad de los gays, las lesbianas, ni siquiera las travestis, porque tampoco había una cuestión de cómo se vestía cada uno, depende de su sexo o género, porque no estaba esa idea todavía. Eso se va a ir generando con el paso del tiempo. Entonces, la cuestión de saber quién era la madre de cada niño daba la línea de descendencia en el sentido de matrilineal. Entonces se generaba, Engels va a decir, una suerte de derecho materno en cuanto a que la línea hereditaria, cuando se empieza a generar esa propiedad privada a partir de esa primera acumulación originaria, va a tener una línea de descendencia matrilineal, porque vamos a saber quién es la madre, pero no vamos a saber quién es el papá. ¿Está bien? Esto ya con el tiempo se empieza a ver la relación entre
pensar un poco la relación entre el acto sexual y la procreación, pero tampoco se va a saber en líneas ciertas quién es el padre, en el sentido que hoy podemos verlo con el ADN, hoy podemos pensar, y eso es súper moderno, pensar que el padre es, pero en ese momento no se podía pensar. Lo que va a plantear Engels es para derrotar lo que va a plantear Engels es para poder generar que en esa familia, esa población originaria quede en cabeza del varón, que el varón va a ganar por la fuerza, pero necesita ganar también por el derecho, va a tener que derrocar ese derecho materno, matrilineal, de descendencia, y va a tener que generar la idea de la paternidad, la idea del padre de familia, la idea del jefe de la gente. Nosotros vamos a decir que eso es una... Carol Bateman después lo que va a decir, otro libro de Carol Pateman, que es El contrato sexual, que habla de lo cita mucho a Engels también en el texto, va a hablar de una suerte de ficción jurídica de la paternidad, ¿no? Vamos a crear esa ficción jurídica del padre ¿para qué? Para que los hijos sean sus herederos, entonces por una cuestión familiar, de protección de esa familia, de esa propiedad de esa familia, al ser él el que herede, los bienes tienen cabeza de él, ¿no? Ahí es donde se va a generar lo que le dice el derrocamiento del derecho materno. Dice que fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Bueno, cuando esto termina en la familia monogámica, estamos ahí con la familia monogámica. Ahí lo que va a plantear Engels es que esta institución de la familia monogámica, para poderse desarrollar, para poder seguir adelante, para que no sea una institución que dure 10 años y desaparezca, para que no desaparezca, se van a tener que generar otras instituciones, y son dos. Una es el adulterio y la otra es la prostitución. Esas instituciones sociales, hablo de institución social, se entiende, ¿no? En términos de instituto social que tiene cierto consenso, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de instituto. Estos dos institutos lo que van a hacer es sostener a esta familia monogámica y heterosexual, con algunas diferencias. Porque el adulterio va a ser perseguido, la prostitución no. Digamos, la mujer que ejerce adulterio va a ser castigada. Es una institución prohibida, es una institución que, si bien existe, va a ser la que se esconda abajo de la alfombra, que vamos a tratar de que escape, no está como una válvula de escape. Es una válvula de escape, es para decir, bueno, alguna mujer tendrá la posibilidad de ser adúltera, no se banca la cuestión de esa familia monogámica. Pero si la descubren puede causarle divorcio, puede causarle quedarse sin los chicos, la pueden meter en un convento, o la pueden llevar a la cárcel de buen pastor en Córdoba, o en Sicilia, o pueden hacer cualquier cosa. ¿Cómo? Matar. Por supuesto, claro, el hombre tenía derecho a matarla. Sí. La otra institución es la institución de la prostitución. Esa institución de la prostitución, va a decir Engels, lo que hace es plantear esa monogamia, la monogamia que hablamos antes, esa familia monogámica va a ser obligatoria para la mujer, no para el varón, porque el varón, a partir de la prostitución, se va a garantizar que esa monogamia no es obligatoria para él. Él va a poder tener otras mujeres. Carol Bateman va a hablar de una ley, que es la ley del libre acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Libre acceso de los hombres al cuerpo de las mujeres. Bateman va a decir, esa es la ley que establece el contrato sexual. Después, si llegamos a la mujer, pero digo, tiene que ver con esto. Esto, lo que va a plantear es esto. Entonces, la prostitución es esto, la mujer que a partir de esta familia monogámica, sabemos, se empieza a instalar en el espacio privado, porque ahí venimos también, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar la idea de la familia monogámica, se empieza a desarrollar la idea de lo público y lo privado. ¿Está bien? La mujer en la casa, cuidando a los chicos, todo eso, y el varón haciendo el
Estado, generando las leyes, no solamente trabajando, sino haciendo política, que es lo más interesante. Sí, que es lo más interesante, por un lado, produciendo, por otro lado, generando las leyes del Estado, las instituciones de las cuales nosotros vamos a quedar al margen hasta el día de hoy, en gran parte, porque todavía no. Se va a generar esa separación de lo público y lo privado a partir de esa familia monogámica. Sin embargo, la mujer va a poder tener acceso a la vida pública y lo va a poder tener a partir de la prostitución, digamos. El contrato de prostitución, y de eso habla también Carol Bateman, el contrato de prostitución es uno de los únicos contratos que la mujer va a tener capacidad de hacer. El primer contrato va a ser de matrimonio, después va a ser de prostitución. Con la diferencia que el contrato de prostitución lo va a poder hacer en la vía pública. Y el contrato de matrimonio lo tiene que hacer únicamente en la vida privada. O sea, el patriarcado le genera a la mujer la posibilidad de firmar un contrato público en la vía pública y ese contrato es el de la prostitución. Entonces, digamos, volvemos, cuando nosotros escuchamos que nos plantean que la prostitución es la liberación de la mujer en contra de la moral patriarcal, bla, 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 digamos, esto vemos que a veces nos enojamos. Pero digo, ¿cómo entra esto? ¿Cómo entra esa idea en esto, digamos? Bueno, me estoy yendo un poco, pero bueno, esto es lo que, un poco lo que plantea, Engels plantea esto en este libro, ¿no? Después vamos a, el otro libro que a lo mejor, bueno, está bueno leerlo y está bueno porque a mí me parece que es interesante poder pensar y historizar. Hay a lo mejor hay autores que plantean que bueno, que no se sabe bien si fue tal cual, pero bueno, es una de las cosas que por lo menos ponerse en la cabeza y historizar el momento del sometimiento de la mujer, porque hasta ahora el sometimiento de la mujer estaba, todos sabían que era así, los teóricos de contemporáneos de su época, pero nadie se había puesto a pensar de dónde, por qué pasaba eso, ¿no? Era como algo naturalizado. Es otra de las críticas que se le hace al marxismo, ¿no? Como que naturalizó ese sometimiento y no se puso a pensar por qué. Bueno, Engels a lo mejor tiró alguna línea. Después, con respecto a Carol Bateman, que también es interesante, ella habla del contrato sexual, habla de su libro Contrato Sexual, y habla de este contrato que le da origen, dice ella, a la idea del sometimiento de la mujer, y lo contrapone al contrato social, a la historia del contrato social. Ella plantea que cuando se crea también la idea de un Estado, la idea de la gobernabilidad, ustedes saben, los hombres libres firman un contrato para que un grupo de esos hombres libres los gobierne, ¿no? Algunas características, tienen que ser hombres libres, por lo tanto tienen que ser hombres blancos, ¿no? Porque los esclavos estaban al margen del contrato social y las mujeres también estaban al margen del contrato social. Carol Bateman dice que los esclavos quedaron afuera del contrato social, porque antes habían firmado el contrato de esclavitud, que les impedía ser hombres libres, ¿no? Las mujeres habían quedado afuera porque antes habían firmado el contrato sexual, que es ese contrato por el cual el hombre, el varón, digamos, si vamos a hablar, un paréntesis, hablamos de hombre como sujeto, digamos, político, social, no de las individualidades, ¿no? Estamos hablando más allá de eso. Ya habían firmado ese contrato de sujeción sexual y de todo tipo. Entonces ya habían quedado dentro de la órbita del derecho ese privado familiar y ya no podían firmar el contrato social. Digamos, hay un contrato sexual que está como escondido por debajo de lo que llamamos nosotros el contrato social. Eso es lo que plantea Bateman. Bateman también va a decir que la prostitución es subsidiaria a ese contrato de matrimonio, ¿no? Lo que va a decir es la mujer pasa la vida privada por medio del contrato de matrimonio. Bueno, ese contrato
contrato de matrimonio no va a tener vida sin el contrato de prostitución, que es el que lo va a sostener. Eso es lo que plantea Carol Pateman con respecto al contrato sexual. Después ella va a hacer un paralelo entre el contrato de matrimonio y el contrato de prostitución. Porque va a plantear que, por lo menos en un primer momento, el contrato de matrimonio también tenía que ver con una esclavitud sexual, y no solamente sexual, sino una esclavitud en todo sentido, porque lo que el hombre compra con ese contrato es una esclava sexual. Esta idea de familia monogámica, después a lo mejor se va a fortalecer en épocas de la Revolución Industrial, por cuanto ya el rol reproductivo, y es un aporte que hacen las marxistas también al feminismo, el rol de la mujer como reproductora de la fuerza de trabajo va a cobrar un peso importantísimo en épocas de la Revolución Industrial, donde se va a necesitar cada vez más mano de obra para poder generar más riqueza y más concentración de capital en esta suerte de segunda acumulación. O sea, en las dos partes nos fuimos como cobrando un rol importantísimo en cuanto nada más que reproductoras en este caso de la fuerza de trabajo. Entonces a lo mejor esta cuestión de la familia heteronormativa y monogámica se va a acentuar en momentos de revolución industrial, va a tener una vuelta después. Ya ahí con la ayuda también de la ciencia médica se va a empezar a generar toda esta cuestión de las enfermedades como el lesbianismo, de la persona de la homosexualidad, ni hablar de la travesti, o sea, ¿no? Porque van a ir ayudando también a este fortalecimiento de esa familia monogámica que necesitamos para seguir generando mano de obra esclavo para el sistema. O sea que, y también esa prostitución también la vamos a necesitar porque y esto ya como para terminar y que vamos a... con respecto al capitalismo, ¿no? Digamos, nosotras creemos que el capitalismo como sistema sin la ayuda sin el patriarcado no hubiese podido desarrollarse, ¿no? Podemos hablar, a veces ponemos un sistema patriarcal capitalista, podemos hablar de algo que sea como más unificado, ¿no? Un sistema patriarcal y capitalista, que es muy difícil de separar, que yo creo que no se puede separar, que no podemos pensar en un capitalismo sin patriarcado. Porque el rol de la mujer en esa acumulación originaria, que dio origen a esa propiedad privada, que dio origen a los sistemas capitalistas, y después ese rol de esa mujer reproductora en la revolución industrial, es importantísimo para generar este sistema. Entonces hablamos de eso. Para que se genere todo eso también se necesitaron algunas válvulas de escape. Y esas válvulas de escape en parte es la prostitución. En un sistema de sometimiento como es el capitalismo se necesita que haya varios estadios de sometimiento. Hay que darle la posibilidad al obrero explotado también que tenga su momento de sometimiento, que pueda someter a alguien. Y si puede someter a alguien aparte de la mujer, y si puede someter a una prostituta o a una travesti, mejor, digamos. Porque si no, no se puede sostener esa lógica. Si vos no tenés la capacidad de someter a alguien más, es muy difícil que vos tengas la capacidad de ver tu propio sometimiento y que tengas la capacidad de revelarte con ese propio sometimiento. Por eso a veces también después, el que no le matará, tener un tiro al perro en la cabeza, no tiene nadie para someterse. Entonces esa constitución termina siendo una institución que termina de cerrar esa línea de sometimiento que necesita este sistema de sometimiento, el sistema de la degradación del hombre y de la mujer por el hombre y la mujer, lo necesita para terminar de hacer ese círculo, ¿no? Lo necesita para sostener esa degradación, es parte de ese sistema. Nosotras, esa es la posición a lo mejor que tomamos. Después está bueno, esto es muy así como general, sería bueno después hablar de algunas, pero eso ya después, o a lo mejor Flor, de algunas de las consignas del reglamentarismo con respecto a la libertad. Es otro tema que hay que hablar, el tema de
de qué es la libertad en términos, si queremos marxistas o socialistas, o qué es la libertad en términos liberales, ¿no? Que la libertad es, en abstracto, es yo hago lo que quiero, y la libertad que manejamos es decir, vos haces lo que querés en la posibilidad de que tengas los medios materiales de hacer lo que querés. Si no lo tenés, no vas a poder hacer lo que querés porque no podés, no te da, digamos, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor podemos, no puedo hablar de esto, pero y después hacemos el intercambio. Espero que no ya. No sé. Muy bien. Yo termino acá. Vamos a pasar el tiempo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir a participar. Es para nosotras muy importante contar con ustedes, particularmente como sobreviviente de la prostitución, es muy importante poder estar sentada en este espacio, en todos los espacios donde se nos da la voz a nosotras en primera persona. Así que nada, yo quería leerles algo que escribí, que me viene disparando un montón de cosas respecto con esto que hablábamos de cuánto tenemos de libertad dentro de la prostitución, del sistema prostituyente, etc. Y también por la ola que estamos viviendo de reglamentarismo, que la verdad que es muy fuerte, hay que decirlo. También hay mucho de mediático, ¿no? Pareciera más grande quizás porque todo ahora por las redes sociales pasa y parece que fuera, no sé, que hay 2 millones de reglamentaristas y que todo el mundo es reglamentarista, es una realidad. Entonces una vez se siente un poco apabullada porque el fantasma de la prostitución, por lo menos para las personas que estuvimos en ese infierno, como yo llamo que es un infierno, siempre está, nunca se va. Entonces yo quería empezar